Redes sociales. Pues hoy es domingo, Día del Padre. Saludos a todos los padres ahí de la diócesis de Piedras Negras. Aquí es donde me muevo en la diócesis, toda la diócesis, desde Musquis hasta Ciudad Acuña, pasando por Piedras. Y a mis amigos, mis compañeros del Exatec, los burros pardos también. Bendiciones a todos los padres y a los que no son tan bien. Hoy vamos a hablar un poco de las discusiones que tenía Jesús con los fariseos, porque los fariseos eran un grupo selecto de personas que creían que por cumplir la Torá estaban salvos y eran escogidos para el cielo. Esa era la idea que tenía el fariseo, cumplidor de la ley. Y Jesús tenía discusiones agrias con ellos porque los acusaba permanentemente de acomodar la ley para justificar ciertas acciones que a la postre los llevaba a hacer de la ley letra muerta, porque decían y enseñaban cosas que ellos mismos no cumplían. Por eso Jesús los enfrentaba, porque el maestro Jesús, el maestro de Nazaret, él era congruente con lo que hacía y lo que decía. Por eso lo que enseñaba, él lo hacía. Y no le podían rebatir absolutamente nada. Además de que él siempre hablaba del reino de los cielos. La prédica del divino maestro siempre fue esa, ¿verdad? El reino de los cielos. Y eso precisamente fue lo que lo llevó a la muerte, precisamente porque él creía que ahí, o pensaba que en Nazaret pues no iba a pasar nada. Nazaret era un pueblito muy pequeño, ¿verdad? Él pensaba que en Jerusalén, la capital del país, ahí es donde se le iba a manifestar Dios Padre, de alguna manera, y era el rey, hacer presente el reino inminente que ya estaba en su clímax, por todo el deterioro de las leyes, por todo el deterioro de la sociedad, por toda la desigualdad social que había, la desigualdad en todos los niveles, en todos los aspectos. Por eso era inminente ya la implantación del reino a través del Padre y entrar en esa nueva dimensión, en esa nueva faceta del mundo, en el nuevo reino, el reino para el que él había venido precisamente a instaurar. Fíjense qué tremendo. Y se encontró con este grupo de fariseos observantes de la ley, ¿verdad? Y constantemente se agredían, porque, pues no, en primer lugar, nunca creyeron en el Hijo, ¿verdad? Nunca creyeron que fuera el Hijo, nunca. Creían que era un profeta más, y hasta la fecha siguen creyendo eso, ¿verdad? Que es un profeta más. Ya con todo el bagaje informativo que tenemos, con todo el bagaje que tenemos de las Escrituras, del Nuevo Testamento, el Antiguo, todo el catecismo, toda la tradición de la Iglesia, todo que nos lleva a ese perfil mesiánico, a darle cumplimiento precisamente en el Hijo de Dios, que es Jesús, el de Nazaret, el Hijo de José y María. Ese es el Hijo de Dios venido en carne, que vivió y habitó aquí entre nosotros, durmió, comió, vivió aquí entre nosotros. Y dice la palabra, a los suyos vino y estos no le recibieron. Por eso les digo, dice la palabra, que su casa quedará vacía y no volverán a verme hasta que digan, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, es paradójico ver estos enfrentamientos cotidianos, diarios, que tenían los fariseos con el divino maestro, porque lo acusaban de todo. ¿Y por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros ancestros y no se lavan las manos antes de comer? Los de Juan el Bautista le decían, oye, ¿y por qué nosotros sí ayunamos y ustedes no? Pues ¿a qué se debe o qué? Y así eran las discrepancias, y Jesús constantemente los reprendía duramente, ¿verdad? Duramente, porque pues ustedes hacen leyes, ¿verdad? Pero es la palabra del hombre la que ustedes
honran, no honran la palabra de Dios. Por eso en el Sermón de la Montaña decía, yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, no, yo he venido a darle cumplimiento a la ley. Por eso han oído ustedes que se dice, no matarás, pero yo les digo que si tú te enemistas con tu hermano, ya eres reo ante el tribunal. Habéis oído que se dijo, no desearás la mujer de tu prójimo, pero yo les digo que si tú miras con ojos de lasciva a una mujer, ya cometiste pecado en tu corazón. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y de esa forma amontonarán ascuas sobre su cabeza y les irá bien. Palabras sabias, palabras con un profundo sentido que los fariseos no atinaban a contestarle porque les contestaba precisamente con una sabiduría tremenda. Recuerden ustedes que Jesús fue Dios y fue hombre al mismo tiempo, en esa unión hipostática, y por supuesto que era súper inteligente el maestro. Ahí están las parábolas, ahí están todos los dichos de Jesús que dice San Juan que sería imposible de escribirlos todos si se escribieran, ¿verdad? Dando a entender que Jesús pues era un erudito, era un sabio, era un rabino, pero tenía esa doble, la dualidad de ser hijo de Dios y ser hijo de hombre. Entonces, en este Día del Padre, a los cristianos del siglo XXI, pues no nos queda más remedio, ¿verdad?, más que seguir las enseñanzas de la palabra, pero acuérdense, la iglesia nos quiere santos, no santurrones. A veces cuando entramos así a diferentes parroquias, a diferentes iglesias, hay una lista ahí, ¿verdad?, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Entonces, pues bueno, siguiendo las enseñanzas del maestro, ¿verdad?, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, respeta, aunque no esté bien eso, ¿verdad?, porque hay gente que va muy apenas a la iglesia y esos hermanitos que andan ahí, los corren porque son intolerantes. Hay otras personas que por ignorancia hacen las cosas, ¿no? Llegan mascando chicle o se sientan con los pies cruzados o cositas así que en las iglesias no les permiten. En lugar de decirles con buenas palabras, ¿verdad?, invitarlos a la comunidad, no, son acusados, tachados y ojalá que ya no vengan. Por eso me acuerdo de Gandhi. Decía Gandhi, cuando fue a visitar por primera vez un templo cristiano, habiéndose empapado de las enseñanzas de Jesús, llega y en la puerta está una persona ahí cuidando la entrada. Dice, con permiso, voy a entrar. Dijo, la iglesia para negros está allá. Imagínense, pues Gandhi se regresó y hasta nunca, ¿verdad? Discriminación completa. Y bueno, ojalá que estas enseñanzas del Divino Maestro, llevando, ¿verdad?, al pie de la letra de la Torá, pero en la dimensión precisa, en la dimensión que se debe de llevar la palabra. Porque es cierto, la palabra nos lleva a ser santos, porque Dios es santo, así dice la palabra, sed santos como vuestro Padre es santo. Sí, pero no confundir la santidad con la salvación. Eso es lo que hacían los judíos. El judío estaba tan inmerso en su mundo de salvación que se les pasaba la santidad. Y al responder de esa forma a una interrogante diferente, por eso se veían confundidos y constantemente reprendidos por el Divino Maestro, porque no hacían lo que decían y no hacían lo que enseñaban. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.